La coca y su relación con la cocaína. Acá nuestro colega Fauno Lúbrico nos da una clase magistral acerca de este tema tan polémico, así que Mira esta hoja. un gran documental que tenemos por delante. Parece simple, ¿verdad? Verde, pequeña, con un aroma suave. Alimentó a los mineros de Potosí, sostuvo a los caminantes del altiplano. Milenaria. Fue medicina y ritual para millones de personas. Pero esta hoja fue secuestrada. Esta es la historia de cómo una planta milenaria fue transformada en mercancía global. Es la historia Es buena la imagen de que la hoja la secuestran para hacer una mercancía. No lo había pensado nunca así. de cómo un químico alemán, la demanda insaciable del mundo desarrollado y la ambición de una élite local convirtieron la hoja sagrada de los Andes en el pretexto perfecto para corromper cada esfera de poder en Bolivia. Bienvenido, bienvenida a las fauces del fauno lúbrico. Gran introducción. Con eso, ¿cómo no lo vamos a ver completo? Antes de que existiera Bolivia, antes de que existiera el virreinato del Perú, antes incluso de que los incas construyeran sus caminos de piedra por los Andes, la hoja de coca ya crecía en las vertientes orientales de la cordillera. Los arqueólogos han encontrado evidencia de su consumo de hasta 8000 años de antigüedad. Los yungas de La Paz, esos valles cálidos y húmedos que caen por la vertiente oriental de los Andes, fueron desde la época prehispánica. Mirá, qué foto. De coca de los Yungas años 64. Mirá la prensa que tienen ahí. Y claro, el piso está lleno de hojas. El gran jardín de la coca. Durante el virreinato, después de la plata de Potosí, el comercio de la hoja era el segundo rubro más importante de la economía de La Paz. El Mirá, después de la plata, la coca. clero español la llamó planta del diablo, un intento de la iglesia de arrancar. Claro, porque la iglesia quería demonizar de alguna manera su consumo, porque no entendían lo que, como su visión eurocéntrica no entendía lo que sucede alrededor de la hoja de coca. De raíz las creencias andinas e imponer el cristianismo. Pero la Claro, corona y los encomenderos pensaban diferente. vinieron Rápidamente con la espada y la cruz. se convirtieron en sus principales comerciantes. Entendieron que sin coca los indios no bajaban a las minas y sin indios en las minas no había plata para la corona. Un cronista de la época Y no te, el obrero no te puede trabajar en sí. lo documentó sin rodeos. Sin ella no trabajan en ningún género de trabajo. Esta dualidad, planta sagrada y herramienta de explotación colonial, marcaría para siempre la compleja relación de Bolivia con la hoja. Para entender cómo Bolivia se convirtió en uno de los pilares del narcotráfico global, es necesario hacer un viaje a un lugar que probablemente no te esperabas. ¿A dónde, che? Un laboratorio en Göttingen, Alemania, en 1850. ¿Cómo llega la coca, la hoja, hasta Alemania en 1850? Bueno, no es esperarse si llegó cantidad de plata y oro hasta allá, ¿cómo no va a llegar una hojita de coca, no? ¿Cómo no se va a filtrar? Los exploradores y comerciantes europeos que llegaron a los Andes habían notado algo. Los indígenas que masticaban esas hojas pequeñas y verdes parecían no sentir hambre, no sentir frío, no sentir el agotamiento de las alturas. Podían trabajar durante horas en condiciones que matarían a cualquier europeo. La ciencia quería saber por qué. Esa pregunta llegó al escritorio de un estudiante de posgrado llamado Albert Niemann, que estaba trabajando en su tesis doctoral. Su profesor le había dado unas hojas de coca traídas desde Perú. El trabajo de Niemann era simple: aislar el compuesto que producía ese efecto. Y lo logró. Le llamó cocaína. Fua. Era la primera vez en la historia que el principio activo de la hoja existía en forma pura y manipulable. Niemann no tuvo ni la menor idea de lo que acababa de desatar. A Niemann entonces se le debe todo ese descubrimiento. 1850.
En menos de 3 años, la farmacéutica alemana Merck Cocaine Candy, Merck. comenzó a producir cocaína refinada industrialmente, no como droga, como medicina legítima. La vendían como anestésico local para cirugías, como tratamiento para el asma y la tuberculosis, ¿Y en qué momento llega Freud y la Coca-Cola? como supresor del apetito y, sobre todo, como el primer estimulante del sistema nervioso que la ciencia moderna podía dosificar con precisión. Era, en todos los sentidos, el medicamento milagroso del siglo XIX. Un Revolucionario. químico corso creó el Vin Mariani, un vino con extracto de coca que se volvió el producto más popular en Europa. Hasta el Coca de Perú, decía. Mira, un papa. ¿Qué papa es ese? Papa León XIII llevaba una botella consigo. León, mira como el Sigmund de Freud ahora. la promovió como cura contra la depresión. Un farmacéutico de Georgia la mezcló con nuez de cola y creó Coca-Cola. Lo que hablábamos, Freud y Coca-Cola. El mundo industrializado había descubierto la droga andina y la quería en cantidades industriales. Pero el conocimiento químico europeo todavía estaba lejos de los Andes. Alguien tenía que llevar el laboratorio a la montaña. Ese alguien fue Henry Hart Rasby. Laboratorio a la montaña, directo para evitarse todo el viaje hasta Europa. Te llevan el laboratorio cerca de las plantaciones y lugar, obviamente Perú y Bolivia. En enero de 1885, este botánico y Casi 40 etnofarmacólogo, años el más después. importante de Estados Unidos en su época, zarpó desde Nueva York enviado por Park Davis and Company, la farmacéutica más grande del país. Su misión era una expedición científica a lo largo de Sudamérica, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Colombia. Entre sus objetivos principales, asegurar el abastecimiento de la hoja de coca para el creciente mercado farmacéutico norteamericano. Y es que en 1885, Park Davis vendía cocaína en al menos 5 formas distintas: cigarrillos, cristales, solución inyectable, cordial y polvo inhalable. En su publicidad prometían que sus productos darían valor al cobarde, elocuencia al silencioso e insensibilidad al dolor al sufriente. Yo creo que en esa época no había ningún tipo de regulación en relación a qué se podía comercializar, ¿no? Mirandi, qué loco. Medicina de vanguardia. La cocaína se vendía libremente en farmacias. No había ninguna ley que la prohibiera. Lo que la industria farmacéutica desarrolló en esos años fue un sistema de refinamiento parcial en origen. Procesar la hoja en los Andes hasta cocaína pura y terminar el refinamiento en Detroit, Estados Unidos. Pura lógica comercial. Las hojas de coca perdían potencia en el largo viaje transatlántico, pero la cocaína procesada no. Nadie en ese laboratorio de Detroit estaba planeando crear el narcotráfico. Estaban haciendo negocios Y estaban haciendo una necesidad también, ¿no? farmacéuticos perfectamente legales, pero sin quererlo, acababan de enseñarle a los Andes cómo fabricar cocaína. La producción mundial se disparó, 6.2 toneladas a finales del siglo XIX, 18.5 toneladas en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Pero este primer auge tuvo su freno. La adicción que generaba era brutal. El propio Freud la había sufrido. En 1914, Estados Unidos la ilegalizó con la ley Harrison. Pero la prohibición no hizo 1914, casi 100 años después. Nada, ni tanto, 60, la 70. demanda, solo la empujó a las sombras. Y ahí es donde entran países como Bolivia. Pero para entender cómo el narcotráfico se organizó como una industria, necesitas entender cómo funciona la química. Transformar la hoja de coca en cocaína. Punto aparte para la gran producción que se mandó el Fauno Lúbrico, ¿no? Tremendo documental, ¿eh? Cocaína requiere 2 etapas. Primero, las hojas se procesan con solventes industriales hasta obtener pasta base. Luego, esa pasta se refina químicamente hasta convertirse en el polvo blanco que conoce el mercado.
Este proceso requería más insumos controlados y mayor sofisticación. Por eso, durante décadas, Bolivia producía la pasta base y en Colombia se realizaba la cristalización. La división del trabajo fue perfecta. Bolivia tenía la materia prima, Colombia los laboratorios, pero más importante aún, los contactos en Estados Unidos y la red de distribución. Muchos suelen centrar la historia del narcotráfico en Bolivia en los años 80, pero están equivocados y solo basta revisar la prensa para darse cuenta de ello. Agosto de 1936, el periódico La Calle publica en primera plana: sensacional descubrimiento de una fábrica de cocaína. La Jefatura de Investigaciones acaba de capturar a los propietarios de una fábrica de alcaloides en La Paz. Maquinaria moderna, alambiques de todo tamaño, fórmulas químicas documentadas. La fábrica había operado antes en Cochabamba y luego se había trasladado a Churumani, en los Yungas. El propio periódico anota que la prensa de Chile y Argentina ya denunciaba el contrabando de cocaína boliviana desde hacía tiempo. Un año Estamos hablando de 1936. después, en mayo de 1937, el mismo diario reporta la detención de un ciudadano negociando cocaína en las salas de juego del Hotel París de La Paz. Y en octubre de 1939 podemos encontrar en la prensa la noticia de que el Poder Ejecutivo boliviano dicta disposiciones para controlar el comercio de estupefacientes, listando explícitamente opio, morfina, cáñamo índico y, en cuarto lugar, cocaína bruta, preparados y sus sales. Piénsalo, en 1939 el Estado boliviano ya necesitaba legislar sobre la cocaína. No porque sea una amenaza futura, sino porque ya era una realidad presente. A mediados de los años 50 el problema ya había crecido. Según documentó el investigador René Vascopé en La Beta Blanca, para esa época ya se habían detectado fábricas clandestinas de sulfato de cocaína y algunos laboratorios de cristalización escondidos entre los cafetales de los Yungas. La razón... Los Yungas, claro. Espectador, déjame un me gusta si estás ahí. Un me gusta me viene bien, así más gente se acerca a este video. Era geográfica. Los Yungas tenían la coca, la tradición productiva y las rutas comerciales establecidas desde tiempos coloniales. Instalar un laboratorio primitivo era relativamente fácil, pero también era relativamente fácil que la policía los encontrara. Entonces Peligroso. hicieron algo inteligente. Se movieron. ¿Para dónde? ¿Será el En Amazonas ese? 1953, Bolivia había abierto el Chapare, región semitropical de Cochabamba, a la colonización campesina. Los agricultores que llegaron allí descubrieron una variedad de coca peruana que crecía rápido y abundante. El mercado tradicional la rechazó. Los acullicadores la llamaban despectivamente coca cochala, pero a los fabricantes clandestinos de cocaína no les importaba la calidad. Claro, el tan mencionado cultivo excedente, ¿no? Porque hay según la zona, o es para el picheo, el consumo cultural tradicional, y la otra, que debe ser esta, la que habla despectivamente cochala, debe ser esa, ¿no? Sino la cantidad. Claro, ¿Quiénes montaron estos laboratorios? No eran campesinos desesperados, eran personas con recursos, terratenientes, empresarios con capital, gente con conexiones. Tenían acceso a tierras remotas, a tiene total sentido, que sea gente entendida en el tema, hacer dinero directamente. rutas de transporte, a los contactos necesarios para mover un producto ilegal. Eran en su mayoría las mismas élites que habían hecho fortuna con el caucho, con la quinina, con la ganadería. Y cuando vieron la oportunidad en la coca, simplemente diversificaron el negocio. El más hábil de todos sería Roberto Suárez Gómez. Este es un tipo muy, muy conocido, muy famoso en la época. Nació el 8 de enero de 1932 en Santana del Yacuma, una pequeña localidad ganadera del Beni. No era un hombre cualquiera. Su bisabuelo había sido el rey del caucho, uno de los hombres más ricos de Sudamérica en el boom. Claro, porque en esa zona geográfica los árboles daban muy buena
o sea, generaba mucho caucho, mucha goma. Y claro, es un clima muy, muy amable para todo este tipo de comercio, digamos. Caucho, coca, banana, pero bueno, la banana es lo más barato que pueden hacer, ¿no? Y pescado, ganadería. Amazónico. Su familia también había dominado el comercio de quinina. Su propio padre era el rey del ganado, Claro, patrón de Santa Ana, con miles de cabezas más élite imposible. de res en sus dominios. Cada generación de los Suárez había encontrado su reino en la selva boliviana. Roberto encontraría el suyo en la coca. Aquí está la parte que casi nadie quiere admitir. Lo que creó el narcotráfico moderno en Bolivia no fue la pobreza boliviana, fue la demanda de los consumidores más ricos del planeta. A finales de los años 60, las drogas de la contracultura, LSD, marihuana, perdían su atractivo generacional, pero había una nueva droga en escena, una que no era para hippies, era para ejecutivos de Wall Street, estrellas de rock, actores de Hollywood. La cocaína se convirtió en la droga del poder, del glamour, del prestigio. Las ventas en Estados Unidos se multiplicaron por 7 en los años 70. Por primera vez en la historia, la cocaína superó a la heroína como el narcótico ilegal de mayor consumo. En 1986, con la llegada del crack, la versión fumable y barata, la epidemia se convirtió en crisis nacional. El gobierno estadounidense la declaró emergencia nacional. Esa señal de mercado Todo el sentido del mundo, ¿no? Cómo se empezó a capitalizar todo ese comercio. llegó con claridad hasta los Andes, y los Andes respondieron. La Latinoamérica de los años 70 ofrecía las condiciones perfectas: pobreza masiva, territorios selváticos sin control estatal, instituciones débiles y una planta que llevaba miles de años creciendo en los Andes. En Colombia, los primeros traficantes habían aprendido el oficio exportando marihuana a Estados Unidos. Cuando el gobierno de Carter empezó a fumigar estos campos, simplemente cambiaron de producto: cocaína, cuya materia prima se producía justo al lado, en Perú y Bolivia. En Bolivia, familias desplazadas de los centros mineros en colapso debido a la crisis económica encontraban en la hoja de coca la única salvación económica. La cadena era implacable. La demanda generó el negocio generó la riqueza, y la riqueza corrompió al Estado boliviano. Olvídate, fórmula perfecta para el colapso. A finales de los años 70, Bolivia vivía una tormenta perfecta. La caída del precio del estaño en los mercados internacionales devastó la economía del país. Y en ese vacío, Roberto Suárez Gómez consolidó lo que otros habían iniciado. Su operación llegó a exportar casi 2 toneladas de pasta base por día. Se estima Mierda. que generaba 400 millones de dólares al año. Su flota de aviones Cessna 206 y Douglas DC-3 volaba cargamentos desde el Beni directamente a Colombia, donde los laboratorios de Pablo Escobar los convertían en clorhidrato. Suárez tenía la materia prima, Escobar tenía los mercados. Era una alianza perfecta. La organización de Roberto Suárez, denominada La Corporación, funcionaba con la lógica de una empresa multinacional: departamentos de producción, de transporte y de lavado de capitales. En 1982, con su hijo detenido por la DEA Hay un libro, mira, El rey de la cocaína de Aida Levy, la viuda de Roberto Suárez. Estaría para conseguir ese libro, ¿no? en Miami, Suárez hizo algo que nadie esperaba. Publicó una carta abierta al presidente Reagan en un diario de La Paz. Le ofrecía Las pelotas bien puestas. entregarse voluntariamente a cambio de 2 condiciones: la libertad de su hijo y que Estados Unidos cancelara los 3.800 millones de dólares de la deuda externa boliviana. 3.800 millones ya era la deuda. Creo que es lo que hoy en día, un monto muy aproximado a lo que se está queriendo prestar el actual gobierno de Bolivia con el FMI. Muy parecido. Reagan nunca respondió. El hijo fue absuelto por un jurado de Miami. Este gesto decía todo sobre cómo Suárez se veía a sí mismo.
¿Qué habrá hecho el hijo? Eso no dijo, ¿no? De por qué estaba preso. La escala de lo que Suárez construyó era tan grande, tan cinematográfica, que Hollywood lo notó. En 1983, Claro. Brian De Palma estrenó Scarface, una de las películas más influyentes de la historia del cine. Uno de Pero los principales ¿qué tiene que villanos ver no era Suárez ahí? colombiano, era boliviano, Alejandro Sosa. Oliver Stone no inventó ese personaje, lo copió. Todo apunta a que Sosa está basado directamente en Roberto Suárez Gómez. Che, no tenía esa referencia datazo. ¿Será así? Y mientras el mundo disfrutaba y veía ficción en las pantallas, en Bolivia esa ficción era la realidad de todos los días, porque detrás de la corporación había algo mucho más oscuro. Déjame presentarte a Klaus Barbie. Upa. El carnicero de Lyon, criminal de guerra nazi, responsable de la muerte de centenares de personas en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. La propia CIA lo evacuó a Bolivia en los años 50 bajo el nombre falso de Klaus Altmann, pero no Ah, lo trajeron para Bolivia. No. vino a esconderse, vino a trabajar. Upa, total complot, se podría decir. Mira, Ejército de Bolivia, cédula militar e identidad personal, teniente coronel ad honorem, ojo, ad honorem, Klaus Altmann Hansen, nombre completo, nació el 25 de octubre del 1915, mirá, grupo de sangre O positivo y la firma del portador válido hasta el 31 de diciembre de 1985. Toma pa' vos los nexos del Estado boliviano en ese momento. Durante 2 décadas, Barbie se integró metódicamente en el poder boliviano. Pasó información a la CIA sobre supuestos agentes soviéticos en América del Sur. Construyó redes con militares locales y con ex-nazis refugiados en países vecinos. Bajo la dictadura del general René Barrientos, que llegó al poder en 1964, Barbie fue nombrado gerente general de la Compañía Transmarítima Boliviana. Pero la empresa era una tapadera para tráfico de armas al servicio de la dictadura. Cuando Barrientos murió, Qué desastre, qué época nefasta. en un extraño accidente de helicóptero en 1969, parecía que la suerte de Barbie estaba echada. La compañía transmarítima boliviana quebró, pero Barbie no desapareció. Y cuando llegó el siguiente golpe militar, Barbie reapareció. No, Banzer. En 1971, Barbie ayudó al general Hugo Banzer Suárez a tomar el poder. Recibió el rango de coronel y un sueldo como asesor del Ministerio del Interior. Bajo Banzer, el tráfico de cocaína se afianzó. El eslabón perfecto entre el crimen organizado y las Fuerzas Armadas Ese es JJ Gómez, me parece. era el coronel Luis Arce Gómez, jefe de inteligencia militar y primo hermano de Roberto Suárez Gómez. Claro, mira, todo armadito, todo servido. Arce Gómez debutó como enlace de altos jefes militares en el tráfico de la pasta base. A finales de 1975 instaló una empresa de transporte aéreo, con la que Sea Segura se dedicó a exportar droga directamente. Cuando llegó el momento de dar el paso definitivo, el golpe de Estado, llamó a su maestro, Klaus Barbie. El plan tomó forma en los Qué primeros turbio meses de todo. 1980. Roberto Suárez acordó con el general Luis García Meza financiar el golpe de Estado. Suárez aportó $5 millones. La dictadura argentina envió apoyo logístico. Barbie reclutó mercenarios neofascistas europeos, entre ellos el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie, que comandó los denominados Novios de la Muerte, paramilitares de extrema derecha. Upa. Y aquí viene lo más jodido que a muchos quizás nos sorprenda, pero la CIA lo sabía todo. En plena Y Guerra sí, Fría, un gobierno boliviano anticomunista era más valioso que la propia ley. y sí. El golpe se ejecutó en la madrugada del 17 de julio de 1980. El general García Meza derrocó al gobierno de la presidenta Lidia Gayler Tejada. El evento fue conocido como el golpe de la cocaína.
Esa misma noche, mientras los militares tomaban los cuarteles y las emisoras de radio, un grupo de paramilitares... Qué importante conocer la historia, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones. No se puede no conocer o desconocer todo este tipo de atrocidades que se han cometido a lo largo del tiempo. irrumpió en las oficinas de la Central Obrera Boliviana. Allí estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, el intelectual socialista que había encabezado el proceso de juicio de responsabilidades contra la dictadura de Banzer. Fue capturado, torturado y asesinado junto a otros líderes sindicales. Su cuerpo nunca fue encontrado. Luis Arce Gómez, primo del rey de la cocaína, fue nombrado ministro de gobierno. En su discurso inaugural advirtió que los opositores... A partir de ese momento, todos aquellos... Esto es fuertísimo, recuerdo haberlo visto. Todo esto post asesinato y tortura de Marcelo Quiroga. Elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. Era un aviso sincero. La narcodictadura que siguió fue una de las más sanguinarias de la historia boliviana. 500 víctimas entre desaparecidos, torturados y perseguidos. 4.000 detenidos. Técnicas de terror que recordaban los métodos nazis. A cambio, Roberto Suárez obtuvo el monopolio del negocio ilegal de la coca en Bolivia. El país se convirtió en la fuente de al menos el 60% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. Con el Estado boliviano operando como socio silencioso, la corporación extendió sus tentáculos por el mundo. Según el relato de la viuda de Suárez en su libro El Rey de la Cocaína, los narcos acordaron con la propia CIA, a través del teniente coronel Oliver North, entregar toneladas de cocaína que la agencia comercializaría en territorio estadounidense para financiar a la contra nicaragüense. Cogieron la CIA con la mano en la masa. Cogieron la CIA metiendo una tonelada de cocaína aquí en... Documental La Guerra Falsa, otro archivo para averiguar, en su propio país. Más cocaína que hasta el Medellín cartel podría ser en un golpe. Michael Levine, ex agente de la DEA, desató polémica en su país con el libro La Guerra Falsa. El ex agente había trabajado encubierto en casos emblemáticos, en casos que tocaban a narcotraficantes bolivianos. Y su conclusión era clara. Mientras la DEA luchaba contra los capos del narcotráfico, la CIA de forma pragmática los apoyaba. Todo en el marco de la estrategia geopolítica estadounidense en su lucha contra el fantasma del comunismo y la izquierda. La CIA entre bastidores, para mí, fue apoyando a los traficantes. Y a la misma vez, la DEA del mismito gobierno estaba tratando de tumbar los traficantes. Eso para mí fue inconcebible. Y es justo en este periodo que surgiría el nombre de un personaje muy singular. ¿Quién? Sonia, la reina boliviana de la cocaína, de la cual ya hicimos un video que puedes ver acá. Bolivia, un pequeño país andino sin salida al mar, se había convertido en el pivote central del narcotráfico global. El régimen de García Meza duró apenas 13 meses. La presión internacional y la resistencia sindical obligaron al dictador a ceder el poder en 1981. Pero para todo eso, 13 meses, listo, ya aseguró dinero para muchas generaciones. Gómez fue capturado y extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por narcotráfico. García Meza fue sentenciado por la justicia boliviana a 30 años de prisión sin derecho a indulto y murió en 2018 sin revelar jamás el paradero del cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Barbie fue identificado y extraditado a Francia en 1983, donde enfrentó juicio por sus crímenes de guerra. Murió en prisión en 1991. Cayeron los hombres, pero las estructuras que... No, la estructura ya estaba totalmente andando y funcionando, más allá de las personas. Construyeron, se mantuvieron intactas. El 5 de septiembre de 1986,
El naturalista Noel Kempf Mercado aterrizó con un pequeño grupo en la serranía de Caparuch, en el oriente boliviano, cerca de la frontera con Brasil. Hay un parque nacional protegido que lleva el nombre de Noel Kempf Mercado. Habían aterrizado por error. Lo que encontraron fue una mega fábrica de cocaína en plena reserva natural. Pistas de aterrizaje, laboratorios industriales, un depósito de sustancias químicas de envergadura. 2 sicarios brasileños abatieron a Kempf, al piloto Juan Cochamandinis y al guía Franklin Parada. El único sobreviviente fue el científico español Vicente Casteló, que escapó esquivando las balas y se escondió entre las lianas del monte durante horas hasta ser rescatado. Esto ocurría bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. La investigación parlamentaria estableció que el Ministerio del Interior había suspendido un operativo listo para rescatar a las víctimas y dar con los asesinos, conociendo que eran narcotraficantes. El ministro Fernando Barthelemy fue acusado de haber protegido la salida de los operadores de la fábrica. El diputado Hermundo Salazar, que presidió la comisión investigadora del Congreso, recibió 4 balazos en la puerta de su casa apenas 5 semanas después del crimen. ¿Y los culpables? Los autores materiales, los brasileños Almiro de Souza y Antonio da Costa, fueron condenados 9 años después a 30 años de prisión en el penal de Palmasola. Uno de los propietarios de la fábrica resultó ser Jorge Roca Suárez, alias Techo de Paja, nada más y nada menos que sobrino de Roberto Suárez Gómez. La familia seguía en el negocio. Los responsables políticos e intelectuales, los que suspendieron el operativo, los que miraron para otro lado, nunca fueron a la cárcel. Huanchaca dejó al gobierno políticamente tan debilitado que no pudo soportar la presión norteamericana. La Ley 1008 fue en gran medida el precio que Bolivia tuvo que pagar por ese escándalo. En 1988, presionado, Paz Estenssoro aprobó la ley antinarcóticos más dura de su historia y que buscaba, en teoría, golpear las estructuras del narcotráfico. Pero la ley tenía un problema fundamental. Eliminaba la presunción de inocencia. En la práctica, eso significó miles de campesinos, cocaleros y pequeños transportistas presos sin condena durante años, mientras los grandes operadores del narco tenían abogados capaces de navegar el sistema. La Ley 1008 llenó las cárceles de los más pobres. Los más ricos siguieron operando. Para finales de los años 80, Bolivia ya no era... Vamos a dejar que cargue un poquito porque le subí la calidad. Debí haberlo puesto en HD siempre. Qué problema, ¿no? Hasta ahora. Como las élites, hasta hoy en día supongo que siguen manejando el negocio. No sé cómo será. Era solo un país productor de hoja o de pasta base. En el oriente y en zonas remotas de la Amazonía habían surgido verdaderas megafábricas de cocaína, complejos industriales capaces de procesar toneladas de hoja. Mira, otro documental para otro archivo, The Cocaine Were Lost in Bolivia, War, de la cadena ABC 1992. Semana, con pistas de aterrizaje propias, depósitos de químicos y turnos de trabajo de 24 horas. Diversos estudios de la época estiman que el complejo coca-cocaína llegó a generar montos equivalentes o incluso superiores al total de las exportaciones legales del país, entre 1.400 y 1.500 millones de dólares anuales. Un artículo sobre las consecuencias económicas de la cocaína en Bolivia resumía el fenómeno en una frase brutal: el valor de las exportaciones de coca y cocaína era tan grande como el de las exportaciones legales y empleaba entre el 2 y el 6% de la población. En otras ¡Qué dato, qué dato! palabras, una parte decisiva de la magra economía boliviana dependía y se sostenía sobre
el circuito coca-cocaína. El caso Huanchaca dejó claro que el narcotráfico había aprendido a convivir con la democracia y a protegerse dentro de ella, todo en complicidad con el sistema político boliviano. Derechas o izquierdas, daba igual. Y algunos fueron incluso más allá, utilizando los vínculos con los narcos como un arma política electoral. Y ese fue el caso del denominado narcovideo. Rumbo a las Apa, elecciones de narcovideo, ¿qué será? Ahí, mira, se ve a Víctor Paz y a Banzer. Qué loco. 1989, el mapa era claro. El MNR gobernaba aliado al ADN de Hugo Banzer, mientras el MIR se preparaba para disputar la presidencia. Qué loco, porque una alianza de Banzer con el ADN, Banzer, el ex dictador, aliado con el Víctor Paz Estenssoro de la Gran Revolución de 1952-53, que se preparaba para la embestida política de Jaime Paz Zamora con el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR. El desenlace de esto es, ya el escenario es una locura por las alianzas y quién es la oposición, y el desenlace que se viene es increíble. Meses antes del proceso electoral y de forma sorpresiva, un diputado del MNR sacó a la luz la existencia de un narcovideo. El material. El MNR sería el partido de Víctor Paz Estenssoro, que hasta hoy en día ya queda muy poco, pero la sigla sigue estando, me parece. El narcovideo, esto creo que no lo sabía. Centro de Profundización de la Democracia, imágenes de 1988. Video del canal de YouTube Video Política de Hugo San Martín. Otra referencia para ver, ¿eh? Material grabado de manera encubierta tiempo atrás mostraba a Alfredo Arce Carpio, jefe de bancada de la ADN, junto a otros afines de ese partido, reunidos nada menos que con Roberto Suárez Gómez en su. ¿Dónde? Pero ¿cómo no te das cuenta? En esa época las cámaras no eran una cosa así chiquita, era un cañón enorme, supongo. ¿Cómo no te das cuenta que te están filmando? Reunidos con Suárez, pero ¿dónde? Su casa de Santa Cruz. En El la casa. escándalo tuvo efectos políticos y mediáticos de alto voltaje, entre ellos la clausura de los medios de comunicación de Carlos Palenque. Ah, corta, censuramos directamente el canal y Palenque, otro personaje, gran personaje boliviano para estudiar después. Palenque, un periodista que después fue candidato y no sé si ganó algo en La Paz, paseño, él. Eh, claro, por haber dado micrófono a Roberto Suárez en sus medios. RTP y Radio Metropolitana, acusados por el Congreso de haber dado tribuna a los narcos. Aquí hay diputados Claro. que por no tener nada, no le temen a nada ni a nadie a este país. Y peor aún, señor presidente, a quien un azar misterioso ha puesto a la cabeza de medios de comunicación social que ahora están al servicio del ejercicio irresponsable de este noble oficio que es el de la comunicación social. La votación fue ¿Qué hace fumando, señor? ¿Qué hace el fumando? ADN, el MIR, Izquierda Democrática, votaron a favor de esa minuta de comunicación. Gravísimo daño a la democracia y a la libertad de expresión. El Congreso cerró filas y puso Él es el compadre paños Palenque. fríos sobre la investigación, derivando el caso a la justicia ordinaria, en un camino que todos sabían hacia dónde iba, a la impunidad. O sea que todos, hasta el MIR, vota a favor de esto, de censurarlo. Qué cosa de locos, che. Esto no lo sabía, ¿eh? Y allí llegó. Pero la clase política tenía memoria y apuntaba a Roberto Suárez como el hombre que había ayudado a exponerlos. El rey de la cocaína
pagaría el precio. Luego de negociaciones, Roberto Suárez fue capturado en 1988 en su hacienda El Sujo, descansando en su hamaca. Así aguardó Roberto Suárez la llegada de los agentes de la policía. Fue juzgado por un tribunal de La Paz y sentenciado a 15 años de prisión por tráfico de drogas. Fue liberado en 1996 por beneficio carcelario, apenas 8 años después de su captura. Cumplió la condena en lo que sus allegados describieron como una jaula de oro en La Paz. Murió el 20 de julio de 2000 a los 68 años, sin haber sido extraditado, sin haber pagado por las muertes y la corrupción que dejó a su paso. Antes de morir, escribió su autobiografía inédita, cuyo prólogo dice: «Yo fui el rey, mas si se está en la cumbre, se está también al borde del precipicio». No podría entenderse la lucha contra el narcotráfico en Bolivia sin la influencia de Estados Unidos. A comienzos de los años 90, Washington decidió que Bolivia sería su laboratorio, el escenario ideal para demostrar que la guerra contra las drogas podía ganarse. A finales de los 80 y comienzos de los 90, la ayuda antidroga norteamericana se multiplicó. Millones de dólares, helicópteros, entrenamiento militar, asesores de la DEA, fuerzas especiales y hasta la CIA operando en el país. La injerencia norteamericana en Bolivia era tan grande que en los años 90 el embajador de Estados Unidos no era solo un diplomático más, era un actor de poder capaz de hacer y deshacer carreras militares, policiales e incluso políticas. Se sabía entonces que una llamada desde la residencia del embajador podía significar un ascenso o el fin de una carrera. El propio presidente de Bolivia en esa época, Jaime Paz Zamora, lo reconocería ante las cámaras de la cadena estadounidense ABC. Does the American ambassador in Bolivia have the power to make or break police officers, military officers, even politicians? Bueno, indudablemente. Without a doubt. Does this mean that if the U.S. ambassador doesn't like a man you've appointed to government, he can ask you to get rid of him? En la práctica ocurre Yes, así. in practice it works that way. En la práctica In ocurre practice así. it works that way. Mr. President, this is Pero no lo deja hablar. it's a very honest admission. It must be very frustrating for you as the president of your country to give another country that much power. Bueno, no sé si es Well, I frustrante, don't know. pero en todo It caso is frustrating. Ah, es At una any rate, it's a realidad sobering reality. golpeante, That is the lo least that can menos be que se said. puede decir. It is a reality. Pero es una realidad. Pero a pesar de los millones de dólares invertidos para luchar contra el narcotráfico, ya para esa época la propia prensa estadounidense señalaba que la guerra de la cocaína en Bolivia estaba perdida. ¿Por qué? Veamos. Jaime Paz Zamora llegó a la presidencia en 1989 con una propuesta diplomática que parecía razonable. Recorrer el mundo explicando que la hoja de coca era cultura milenaria, no cocaína. La llamó la diplomacia de la coca y su consigna era simple: coca no es cocaína. El problema es que mientras explicaba eso en foros internacionales, en casa su partido recibía plata de narcotraficantes. Cuando el escándalo estalló luego en 1994, la consigna quedó en evidencia de otra manera. Efectivamente, coca no era cocaína, pero el presidente sí tenía amigos que la producían. En 1994 salieron a la luz los narcovínculos, las conexiones entre la dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y los narcotraficantes Isaac Oso Chavarría y Carmelo Meco Domínguez. En una grabación de audio que se hizo pública, el número 2 del partido, Óscar Eid Franco, pronunció la frase que resumió una era: qué loco, Doria Medina ya estaba metido ahí. jodidos estamos todos. El líder del MIR, Jaime Paz Zamora, admitió su amistad con Chavarría y reconoció que éste había cooperado en especie en la campaña electoral de su partido. Negó vínculos directos con el narcotráfico y declaró que cometió errores, pero no delitos.
El escándalo lo forzó a abandonar la vida política. Estados Unidos le retiró la visa de ingreso, junto a sus 2 hermanas y a su propio número 2, Óscar Eid Franco, el único condenado con 4 años de cárcel. Pero los narcovínculos no fueron el único golpe a la credibilidad del gobierno de Paz Zamora. Hubo otro episodio que dejó claro que el narcotráfico tocaba directamente las estructuras de seguridad del Estado. El caso del coronel José Faustino Rico Toro. Rico Toro tenía un pasado oscuro. Fue jefe del Departamento Segundo del Estado Mayor, la inteligencia militar, durante la dictadura de Luis García Meza. En febrero de 1991, Paz lo nombró jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El problema era que, para Estados Unidos, ese zar antidrogas ya estaba bajo sospecha. Investigaciones de la justicia estadounidense lo señalaban como jefe de una organización que conspiraba para introducir grandes cargamentos de cocaína en su territorio. La presión de la Embajada de Estados Unidos fue brutal. Rico Toro duró tan solo días en el puesto. En 1994 fue detenido en Bolivia y tras un proceso la Corte Suprema autorizó su extradición y cumplió condena en una prisión estadounidense, convirtiéndose en el segundo boliviano extraditado a ese país y uno de los símbolos más contundentes de hasta dónde habían llegado los vínculos entre narcotráfico y Estado en Bolivia. Pronto, un nuevo actor de la hoja de coca irrumpiría con fuerza en el escenario nacional y cambiaría radicalmente el mapa político de Bolivia. El mismo Hugo Banzer que en los años 70 gobernó Bolivia mientras Mira, Gonzalo Sánchez de Lozada ahí atrás. el narcotráfico echaba raíces profundas en el país, regresó al poder en 1997, esta vez electo, con un objetivo: erradicar toda la coca ilegal en 5 años. Lo llamó Plan Dignidad, aunque en la práctica se lo conocía como Coca Cero. En 2 años destruyó 25,000 Coca hectáreas cero. de cultivos. Los números eran reales. Lo que no era real era la solución. La eliminación forzada no eliminó el narcotráfico, reorganizó a sus proveedores y encendió una conflictividad social que terminaría años después redibujando el mapa político de Bolivia por completo. El Chapare cochabambino se consolidó como el eslabón inicial de esa cadena, y su relevancia tomó fuerza en 2006, cuando su máximo dirigente cocalero, Evo Morales, llegó al poder. Morales expulsó a la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, acusándola de espionaje y conspiración política. La DEA había operado en Bolivia desde 1964. En diciembre de 2025, el gobierno boliviano admitió que los cultivos de coca alcanzaron 34,000 hectáreas, un incremento del 10% respecto al año anterior. Se estima que Bolivia tiene capacidad para producir unas 200 toneladas métricas de cocaína al año. En este nuevo periodo, el narcotráfico no se detuvo, se sofisticó, se internacionalizó. Ya no hay un rey de la cocaína boliviano. El negocio lo dirigen hoy organizaciones criminales internacionales que encontraron en Bolivia un refugio cada vez más cómodo. Bolivia ya no es solo un país de tránsito, lamentablemente. Bolivia se ha convertido en un epicentro. No solamente somos tránsito, somos procesadores, somos comercializadores y somos ahora industrializadores. De Bolivia está saliendo la cocaína, dice Naciones Unidas, a 31 países situados en 3 continentes. Los volúmenes son sideralmente impresionantes. No tienen... Es el exministro, no me acuerdo el nombre. No me sale. Correlato con lo que hemos conocido en la historia de Bolivia antes. Estamos hablando de la conexión de varios ilícitos donde Bolivia se ha convertido en un hub. La geografía del crimen se ensañó con Santa Cruz. En agosto de 2025, 2 hombres recibieron 100 disparos de sicarios en plena ciudad. Días después, 3 ciudadanos europeos fueron encontrados envueltos en bolsas negras en un departamento residencial. Medios internacionales hablaron de una guerra de la mafia de los Balcanes, librándose en suelo boliviano.
Solo en 2025, Bolivia registró 26 casos documentados de ajustes de cuentas, un incremento del 121% en delitos contra la vida, el 90% vinculados directamente al narcotráfico. Nadie puede negar que el uso tradicional de la hoja de coca sí se ha extendido en el país. Uno puede encontrar gente, jóvenes acullicando la hoja, incluso en ciudades capitales como en Santa Cruz. Pero aquí está la verdad que muy pocos quieren admitir. La historia del narcotráfico en Bolivia no nació de la pobreza, aunque la pobreza fue su abono. Tampoco nació de la hoja de coca, que hasta hoy sigue siendo utilizada de forma medicinal, ritual y además como forma de sustento. El negocio ilegal nació y creció gracias a una conjunción extraordinariamente específica de factores. La química alemana que aisló el alcaloide en 1859, la farmacéutica de Detroit que enseñó a los Andes cómo procesarla, la insaciable demanda del llamado primer mundo en los años 70, la constante crisis económica en Bolivia, la ambición de una élite que vio en la coca su próximo reino, el oportunismo de generales que descubrieron que la cocaína financiaba golpes de Estado mejor que cualquier potencia extranjera. Y finalmente, la doble vara de Estados Unidos. El mismo gobierno que declaró la guerra a las drogas financió, toleró o miró para otro lado cuando el narcotráfico era útil para frenar a las izquierdas latinoamericanas. Los gobiernos cambiaron, los presidentes cambiaron, las dictaduras cayeron, pero la arquitectura que construía el narcotráfico les sobrevivió a todos ellos. La hoja sigue y seguirá ahí, verde, pequeña, con su aroma suave. Así que la pregunta no es ya cómo llegamos hasta aquí, sino qué vamos a hacer con lo que ya sabemos. Producido y editado por Banawoski, proyecto Tuja Fauna Lúbrico. Vayan a seguir a esta gente, hace muchos videos en TikTok, bueno, en YouTube ni hablar. Gran video, es un proyecto de revisión histórica, la verdad. Muy bueno. Ya le había puesto su me gusta. Me voy a suscribir. ¿Cómo no me voy a suscribir? Gracias si vieron hasta acá. Conmigo va a ser hasta una próxima edición. Chau.